sino también los que nos van a ver por la televisión, van a escuchar por la radio, Señor, que seamos de bendición esta palabra para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento. Hace unos días atrás salió una noticia que ha impactado a muchos. Salió una noticia que impactó a muchos, hermanos, sobre un hombre, ¿verdad?, que tuvo durante 10 años encerrado a 3 jovencitas. Y mire, lo peor del caso es que se dice que la gente llegaba a esa casa y nadie se daba cuenta. Llegaban los familiares, llegaban los tíos, llegaban mucha gente, y nadie se daba cuenta que ahí habían 3 jovencitas secuestradas. Y a la misma vez habían sido secuestradas, estaban siendo usadas como mujeres de él. Bueno, pero así también un par de días atrás se escuchó otra noticia. Óigame bien, pónganme mucha atención. Se escuchó la otra noticia de que una niña iba hacia la escuela. Por eso de mandar a los niños solitos a la escuela es de bastante. Pero se escuchaba que esta niña iba a la escuela solita, y por ahí un hombre la encontró. Oiga bien esta noticia. Y se la conquistó, que llegara a donde este hombre estaba por medio de mostrándole regalitos. Y la niña llegó, y a puras mentiras este hombre se llevó a la niña, hermano, la secuestró. La noticia cuenta de que, habiéndosela llevado, abusó de ella y la mantuvo ahí con un par de días con él, y abusó de ella, a esta niña muy pequeña de edad, y por último la mató. Pero el punto aquí es que con engaño fue llevada esta niña hacia la muerte. Porque cualquiera puede caer o cualquiera puede ser engañado. Muchos de nosotros hemos sido engañados, ¿verdad? Por muchas cosas, ¿verdad? ¿Se recuerda usted cuando éramos niños? Nuestro papá nos decía: si te portas bien, te voy a regalar esto. Nos portábamos bien y no nos daban nada. Éramos engañados, ¿sí o no? Ahora, el engaño no es nuevo. Eso empieza ya hace muchos años atrás. Pero la Biblia nos habla a nosotros sobre Adán y Eva, que dice la Biblia que astutamente Satanás engañó a Eva y le hizo hacer saber, ¿verdad?, que lo que Dios decía eran mentiras, y que lo que él les estaba diciendo era la verdad, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Dios? No, Dios nos dijo que no podemos comer de todos los árboles, que podemos comer de todos los árboles, pero de aquel que está allí no podemos comer. Y la serpiente astutamente le dijo: ¿quién dice eso? ¿Verdad? ¿Quién dice eso? Lo que Dios dice es mentira. Dios no dijo eso. Lo que Dios les quiso decir a ustedes, que si ustedes comen, entonces ustedes van a ver las cosas más claramente, su entendimiento se les va a abrir, es posible, van a llegar a ser igual que Él. Y a pura mentira, la Biblia dice que Adán y Eva cayó. Bueno, la mujer primero, ¿no? Como siempre. No. Cayó a la mentira, y a la misma vez arrastró al hombre. Y no solamente arrastró al hombre, sino que también a usted y a mí. Por eso vivimos como estamos. O sea que las mentiras han existido por muchos tiempos, por muchos años. Pero no vamos a hablar sobre el aspecto de afuera, vamos a hablar sobre el mover que se está viendo hoy en día. Cuando Jesucristo andaba con los apóstoles, Él les hizo saber muy bien y claramente, hermano. Y mire, óigame bien esto. Y Jesucristo no enfatizó mucho en las señales, si usted se da cuenta ahí. Jesucristo no enfatizó mucho en las señales. Cuando Él venía con los discípulos le dijeron: mira, Señor, los edificios, mira, construcciones, mira esto y lo otro, y queriendo pues llamar la atención a Jesús, ¿no? Y usted se da cuenta que Jesús Él les menciona: mira, estas señales van a ver esto y esto, y señala y les hace mención las señales, pero Él no se enfatiza ahí, no recalca sobre las señales, sino que Jesucristo recalca una cosa:
Y lo que Jesucristo les recalca a ellos, no solamente en Mateo, en Juan, Lucas y aún los apóstoles, pero lo que Jesucristo recalca es: no os dejéis engañar. Porque cuando caemos en el engaño, hermano, es cosa terrible. Y Jesús les dice: no os dejéis engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y Cristo significa ungido. Entonces pensemos, ¿cuántos ungidos se han levantado hoy en día? ¿Cuántos hombres se han levantado hoy en día, hermanos, presentando un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo? Y son multitudes de personas, hermanos, las que están siendo arrastradas, hermanos, por la maldad, por la mentira. Jesús menciona algunas señales, entre ellas terremotos, ¿verdad? Pero fíjense que si hubiera un terremoto y esto se cayera y usted se muere, usted, no yo, usted, fíjese, usted va con el Señor y muere, pero va con el Señor. Pero cosa terrible es cuando caemos en el engaño, espiritualmente hablándolo. Porque cuando una persona cae en el engaño espiritualmente, corre el peligro de que esta persona se aleje de Dios. ¿Sí me entiende? Ahora, si morimos físicamente, pero morimos en Cristo, no nos perdemos, tenemos asegurada nuestra salvación. Pero si viene alguien por ahí, como hoy en día los vemos, hermanos, en las televisiones, por las radios, menos Radio Impacto, ¿no? Pero por muchas radios usted puede escuchar, hermanos, de doctrinas que en lugar de bendecirle al hermano, a la hermana, los está arrastrando y los están apartando. Mire, veía un video, no lo traigo, pero veía un video en Brasil de un hombre que hacen esas salidas como los que hacen la G12, ¿verdad? Esos campamentos. Y de ahí hacen, hermanos, como unos movimientos terribles, que llega el hombre, hermanos, como hipnotizando a la juventud, y los jóvenes caen al piso. Y peor del caso, que cuando caen son agarrados por otros hombres para que no se golpeen, las agarran. Y cuando estos hombres las agarran de acá y todas las manosean. Y cuando la mujer cae al piso, cae con toda su ropa desnuda aquí. Es un desorden. Y usted va a ver multitudes siguiendo a esos lugares. ¿Pero por qué? Porque el engaño lleva a la persona a una ceguera espiritual. Y hoy en día, hermanos, vemos de hombres, mujeres que tienen grandes multitudes, hermanos, pero como decía el hermano G. Ávila, allí no se les predica de que Cristo viene, no se les predica de una santidad, no se les predica de que hay que vivir delante de Dios como a Dios le agrada, sino se les dice: ya aceptaste al Señor, pues ya tú eres salvo y tú puedes vivir y hacer lo que tú quieras. Dios lo que quiere es el corazón y ya tú lo hiciste. Pero la Biblia dice diferente. La Biblia dice en Apocalipsis que nosotros debemos de perseverar en la santidad delante de Dios hasta que el Señor venga, o hasta que la muerte venga a nosotros. Entonces Jesucristo les mencionó terremotos, guerras, pestilencias, tantas cosas les mencionó. Los hemos visto. Pero una de las cosas que el Señor enfatizó mucho a la iglesia, no al que no conocía de Él, a la iglesia, fue: no os dejéis engañar. Repito, si usted cae en el engaño de una falsa doctrina, lo que va a suceder es que usted puede perder hasta perder su salvación. Hay muchos allá afuera que no quieren nada de Dios. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Hubo un grupo que se levantó que se llamaba, hermano, mire, eran cantidades, hermano. Yo recuerdo cuando empezamos el ministerio, ¿te acuerdas? En Los Ángeles, hermano, ellos rentaban cines. Pare de sufrir, ¿se acuerdan ustedes? Ellos, hermanos, nosotros allá cuando empezábamos unos 10, 15 hermanitos así, y ellos no, empezaban y eran líneas de gente, hermano, llenando. Yo recuerdo en la Broadway de Los Ángeles había un cine ahí, no recuerdo el nombre, se me escapa, el $1 Million.
Hermano, eso se llenaba, la gente llegaba, hermano, compraban, pagaban cientos de dólares por una rosa, según la rosa milagrosa. Tenían una pila ahí donde según descendía un ángel, bajaban a un brasileño, porque eso viene de allá, carismático como la G12, como muchos hombres que hoy en día, cantantes que nosotros a veces hasta cantamos alabanza de ellos, que dicen ya ahora he conocido otro camino, porque el que conocí ya lo conozco, ahora conozco otro camino. Terrible. Y muchos, el peligro es que muchos están siendo arrastrados, hermano. Y Jesús les dijo, van a haber terremotos, van a haber pestilencia, van a haber tantas cosas, pero una cosa más les enfatizó es: no permitan que sean engañados. Amén. Ahora mire, cuando Israel estaba en pleito, hermanos, hay una historia muy linda acá. Mire, voy a esta historia y luego vamos a ver unos videos. Ok. Cuando Israel estaba en pleito y iba a ir a atacar a otra nación, llega Josafat, el rey de Judá, a visitarle, porque habían emparentado. Amén. Habían emparentado. Y llega a visitarle y Acab, el rey de Israel, le dice: mira, yo quiero ir a atacar a tal pueblo. Quiero que si tú puedes ir conmigo. Y le dice Josafat: sí, tú sabes que somos uno, tu pueblo es mi pueblo. Y en fin, le dice: yo voy contigo. Vamos. Pero le dice a Josafat: ¿hay hombre de Dios aquí? ¿Hay un profeta que nos pueda decir si es de Dios que vayamos o no? ¿Verdad que es muy importante preguntarle a Dios? Y le dice: dime, ¿hay algún profeta aquí? ¿Hay algún varón de Dios que nos pueda decir que hay que subir y pelear? Y le dice a Acab: mira, sí, hay profetas, pero hay uno que se me cae mal, ¿verdad? Ese nunca me dice lo que yo quiero oír. Pero sí tengo. Y mandó a llamar, dice, a los profetas. Y a los profetas que él mandó a llamar, todos le decían: dice Jehová, que subas, que él te va a prosperar y te va a dar la victoria. ¿Sí han leído esta historia ustedes? ¿Sí han leído esta historia? Seguimos como escuela dominical, hermano, que no se oye ni amén. Y dice Jehová, y uno de ellos se hizo unos cuernos, y dice Jehová que así como estos cuernos vas a cornear a los enemigos y Dios te va a prosperar, en fin. Pero Josafat, mire hermano, el espiritual, el que camina espiritualmente no se deja engañar fácilmente. Le dice: oye, pero yo quisiera escuchar a alguien más. ¿Tienes algún profeta más acá que nos pueda venir a hablar? Es que el espiritual no se deja engañar. El que se deja engañar es el que no está caminando bien con Dios, y de repente lo vemos allá apartado de Dios, porque ese es el peligro. Repito, aquí puede temblar, nos morimos. Si usted anda bien con Dios, usted se muere, pero se va con el Señor. Pero si usted es engañado por falsa doctrina, hermano, por hombres que le ofrecen cosas allá afuera, y después ese hombre lo va a decepcionar a usted, usted corre el peligro de perder su salvación. Porque su corazón se va a endurecer, su corazón se va a llenar hasta de amargura, de enojo y en contra de los predicadores, y va a decir usted: todos son iguales. Se va a apartar del Señor y corre el peligro de morir sin Cristo. Por eso Jesús enfatizó: no sean engañados. Usted puede morir en un tsunami puede venir, morir, pero si mueren con Cristo, gloria a Dios. Pero yo conozco muchos hermanos que han sido engañados. Pusieron su confianza en el hombre y mire, están decepcionados, están arrepentidos. Así. Y por eso cuando el profeta Josafat le dice: ¿tienes a alguien? Y le dice el rey acá: sí, hombre, tengo uno por ahí, pero ese me cae mal. Ese profeta nunca me dice a mí lo que yo quiero escuchar. Y le dice a Josafat: pues yo quiero escucharlo, porque yo no estoy muy convencido con lo que he escuchado de estos. Estos han hablado de prosperidad. Estos han dicho: Jehová dice que va a prosperarte. Jehová dice que va a aniquilar al enemigo, que te va a dar la victoria. Jehová dice aquí. Pero como que el oído espiritual no está muy de acuerdo a todo eso. Yo quiero escuchar a alguien más. ¿Y usted se acuerda quién era el profeta? Micaías, ¿de verdad? Manda a llamar a Micaías con uno de sus generales. Y le dicen: vayan a llamar a Micaías, aquel profeta que me cae mal, que nunca me dice lo que yo quiero escuchar. Y va el soldado, hermano, a buscar a Micaías. Y cuando llega, le dice: mira, Micaías, le dice,
Todos los profetas le han profetizado al rey lo mismo. Le han dicho que va a tener victoria. Mira, más es mejor que tú le digas lo mismo que ellos dicen. Como que ya lo estaban y Micaías le dice: viva Jehová y viva mi alma, que yo voy a hablar lo que Jehová ponga en mi boca. ¿Sí han leído esa historia usted? Ahora mire, Micaías llega, hermanos, y da lo que Dios le pone en su boca. Entonces, usted escucha lo que usted quiere escuchar y usted atiende lo que usted quiere atender, y usted mantiene en su corazón lo que usted quiera atender de parte de Dios. Si usted quiere poner más oído a las fábulas de afuera, a las mentiras del engaño de los hombres, usted lo va a escuchar y hermanos, si usted lo va a atesorar. Pero si usted quiere escuchar lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia nos enseña, hermano, usted también lo puede hacer. Y Josafat llega, hermano, Micaías llega y le da la palabra y le dice al rey: yo sabía que tú siempre me hablas lo que yo no quiero escuchar. Y llega el que le hizo unos cuernos ahí, hermano, no recuerdo el nombre de este profeta malo, profeta mentiroso, y bofetea al profeta. Y da palabras que dice: cuando el rey regrese en paz, dice el rey, ¿verdad? Cuando yo regrese en paz de la guerra, entonces te voy a dar tu merecido, le dice el rey. Y regresó en paz el rey. El rey Acab le dice al rey Josafat: oiga bien esto, por eso Dios todo lo observa, hermano. ¿Usted cree que Dios no conoce nuestros corazones? Dios nos conoce, hermano, nuestras murmuras, nuestras mentiras, nuestro todo. Dios nos conoce. Mire, lo lindo de la iglesia, que tiene un Dios vivo. Nosotros no tenemos un Buda ahí que hay que irle a tocar la pancita para que diga ay. Nosotros no tenemos un Mahoma, hermano, que hay que ir donde tienen un colmillo y un poco de pelo de él ahí a adorarlo cada año. Son multitudes que se unen ahí, ¿no? Nosotros tenemos a un Cristo vivo, hermano, que lo ve todo, lo oye todo, lo observa todo, y todo está siendo apuntado. Mire, el rey le dice: cuando regrese en paz después de la guerra, entonces te voy a poner en tu lugar. Y mandan al profeta, hermano, mire, mandan al profeta preso. Ahora yo le pregunto: ¿regresa a cabo en paz? No, le dice a Josafat: tú vístete como rey y yo me voy a disfrazar y vamos a ir a la guerra. Dice que el rey enemigo había dicho: no quiero que maten a cualquiera, quiero que se dediquen únicamente al rey de Israel. A ese lo quiero chicharrón. Mire, hermano, y empieza la batalla. Hermano, y llegan el ejército y acorralan rodean a Josafat. Y Josafat comió: no soy yo. Y no le hacen nada. Después de tanto pelear, dice que tengamos cuidado, hermano. A veces nosotros nos la llevamos de muy sabios, ¿no? De muy listos. No, mire, vino un soldado, agarra, hermano, una flecha. Dice la Biblia, ¿no? ¿O le estoy exagerando? Dice la Biblia que agarró una flecha y la tiró. Dice: ¿cómo? Así, a la aventura, ¿verdad? La tiró y la tiró. Hermano, el rey Acab iba con unas vestiduras como los que los soldados usaban, que desde aquí, todo esto era una armadura. ¿Cómo la flecha fue y cayó, hermano, entre uno de esos espacios que hay? ¿Sí me entiende? Lea esa porción de la Biblia. Está para que usted la anote y lo lea cuando llegue a su casa. Está en Primera de Reyes 22, capítulo 22. Ahí está esa historia. Primera de Reyes, capítulo 22. Y ve esa historia. No vaya a ser que nosotros estemos cayendo en el mismo error de este rey. Mira, hermano, en toda la cobertura que tenía ese rey, que no había espacio libre, hermano, pura cobertura, pura armadura, en un espacio ahí, hermano, el soldado ni siquiera le hizo a ver dónde hay un espacio para el rey. No lo conocía, andaba disfrazado. Mire, la tiró, ¡pum! ¿Quién llevó esa flecha a ese espacio para? Dios, la mano de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que se había dado una profecía que los perros iban a lamber la sangre del rey Acab, el esposo de Jezabel, la mala esta, ¿no? ¿Y qué pasó? La Biblia dice que cuando llegó Acab herido, toda la sangre, dice, llenó el carro de sangre y fueron a lavarlo a una fuente. Y donde estaban lavando, en la fuente del carro del rey, ya muerto,
Los perros llegaron, hermano, a lamber la sangre del rey ahí. Es que el profeta mentiroso dice nomás para llamar la atención a la gente y tenerlos ahí Sí, pero Dios no, hermano. Dios no es así. Dios es un Dios que todo lo observa. Por eso Jesús enfatizó a los discípulos, le dijo: no os dejéis engañar. Mire, yo lo poco que sé de predicar, lo poco que sé, porque no soy buen predicador, nunca lo he sido, no sé si mañana lo voy a hacer, no sé, pero procuro, hermano, procuro mantenerme en la doctrina del Señor. Procuro, porque nací en una buena doctrina. Nací en una iglesia de buena doctrina. Crecí en una iglesia de buena doctrina. He practicado durante el ministerio en una iglesia de buena doctrina, que todavía hacen lo que hacíamos anteriormente cuando yo era pastor de ahí. Y procuro aquí mantenerme en la buena doctrina. ¿Por qué? Para que no seamos engañados, hermanos, con lo que hoy en estos días se está viendo. La historia de este hombre es una historia muy entendible para todos nosotros, hermanos, para que podamos nosotros entender y comprender que estamos viviendo tiempos terribles. Tiempos terribles. Yo quiero mostrarles a ustedes unos videos. Yo voy a hacer corto después de los videos, hermanos, para que usted vea las multitudes y los hombres cómo engañan, ¿verdad?, al ser humano de hoy en día. Espero que nos funcione. Sí, hoy sí. Por eso fue que Jesús les dijo a sus discípulos que iban a haber terremotos, iban a haber pestes, iban a haber falsos profetas, iban a haber temblores, guerras. Pero Jesús no les dijo cuídense de eso. ¿Verdad que no les dijo? Jesús dijo: cuídense de los falsos profetas y de los falsos maestros. Yo quiero concluir leyendo tres textos de la palabra del Señor. El primero lo encontramos en 2 de Pedro 1:19. Y esto es del Señor Jesucristo para nosotros, la iglesia de estos días, hermano. Dice 2 de Pedro 1:19: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, 2 de Pedro 2:19. Usted, mire, tenemos la palabra del Señor. Por lo menos tiene, quizás no un pastor teólogo, quizás no tiene un pastor usted que es muy en la palabra, trazado en la palabra, ¿verdad?, de aquellos que usted quiere seguir escuchando. A lo mejor no, pero tiene a un hombre, hermano, que ama a Dios y que no quiere apartarse de la palabra, que quiero mantenerme en la palabra de Dios, porque lo que yo más deseo y anhelo de usted es que en aquel día, hermano, cuando el Señor venga, poder verle a usted y que usted pueda poder verme a mí también en el reino de los cielos. El espíritu, usted puede decir: a mí no me engaña el hermano pastor. Mire, el espíritu engañador viene y bien lo puede engañar a usted. Dios no lo permita, pero un espíritu engañador puede venir y me puede usar a mí para engañarlo a usted, y le puedo sacar a usted, si usted lo permite, y hasta engañarlo. Y por eso hoy en día, ¿cuándo han visto ustedes que el dinero habla? Y hay videos, usted los puede mirar, donde la gente pasa, hermano, dando cantidades de dinero. Y en el video no apareció ahí, pero hay otro video más completo donde aparece la gente, hermano, con el dinero aquí, ¿ve? Con el dinero aquí. A veces en las iglesias nos hacen repetir cosas. Yo no voy a repetir cualquier cosa. Yo le puedo decir a usted, yo puedo escuchar a alguien que repite algo quizás en un culto, y yo lo puedo copiar y hacer lo que usted lo repita. Y muchos lo pueden repetir. Hay que ser originales, pero con la palabra.
Yo le puedo copiar a esos hombres tremendo en la palabra algo, pero no tiene que ser base para mí, para poder usarlo con ustedes. Y si no podemos llegar a tener la congregación más grande de Springfield, con 5 o 3, pero que estén seguros que van con el Señor. Eso es lo que me interesa a mí también. Por eso Pedro dijo a la iglesia: tenemos la palabra profética más segura, la palabra del Señor, hermanos. Ahora, en 1 Timoteo 4:16, busquen 1 Timoteo 4:16. Dice 1 Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo. ¿A quién se lo está diciendo Pablo? A Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo. O sea, hay que cuidarnos, hermanos. Usted dice: no, a mí no me puede engañar nadie. Mire, el espíritu de mentira, el mismo astuto que engañó a Eva y a Adán en el huerto del Edén, es el mismo astuto de hoy. Es el mismo. Y son cantidades, mire, son cantidades de gente astutas, cantidades de gente que ahí andan escuchando a un tal Juan Guerra. Y ese ni cristiano es. ¿Sí me entiende? Hay un reggaetonero que muchos de nosotros lo escuchábamos y otros muchos lo siguen escuchando. Un tal Vico, ¿cómo se? Sí, algo así, ¿cómo se llama? Ok. Ese ni cristiano es. Y ahí se anda escuchando la música de él. Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate, ten cuidado de ti mismo. Porque yo no puedo andar detrás, ni nadie puede andar detrás de uno con el otro, ¿verdad? Cuidándolo. No, cada uno de nosotros debemos de cuidarnos. Dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué dice? Persiste en ello. En la doctrina, persiste. ¿Qué quiere decir? ¿Has nacido en una buena doctrina? Crece en la buena doctrina y muere en la buena doctrina. Persistir quiere decir mantenerse allí. Eso significa persistir. Si usted nació en una buena doctrina, usted ha crecido en una buena doctrina, manténgase en la buena doctrina. Me dice un hermano: yo conocí una iglesia que se llamaba Torre Fuerte en Los Ángeles. A la vuelta, bueno, anteriormente no estaba cerca de donde nosotros estábamos, estaba como a unas cuantas cuadras. Pero hoy de último que fui, el hermano Vida Abundante, que se movió casi a la vuelta, estaba la Torre Fuerte. Y le pregunto un día: hermano, ¿y la iglesia de Torre Fuerte ya no está ahí? No, me dice. Y me contó la historia, que líderes de la G12 lo llegaron a visitar y lo empezaron a involucrar en esos retiros que tienen, en esos campamentos que tienen, y empezaron a ofrecerle que hasta, dice el hermano, que le compraron un edificio grande. Pero prácticamente no es él el pastor, sino que son líderes de la G12 los que lo gobiernan a él. Prácticamente vendió la iglesia. Pero yo sé que si yo me estoy vendiéndolo a ustedes con una falsa doctrina por hacerme a mí, yo mismo rico, lo primero que tiene que hacer usted es irse. Sí. Ahora, usted no se puede ir de aquí, digamos, porque quizás yo predico bien duramente. No. Ahora, si yo le estoy predicando mala doctrina, usted tiene todo el derecho. Porque usted tiene que buscar la buena doctrina, la palabra de Dios verdadera. Amén. O si usted empieza a ver que en la congregación se están permitiendo muchas cosas inmorales y que el pastor las sabe, usted tiene todo el derecho aún de hablar con el pastor y decir: hermano, usted está permitiendo a fulano y tal, que nos consta que está en pecado, y usted lo sabe y lo está permitiendo. Si usted no arregla, mejor me voy. ¿Me entiende? Por eso Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, pero también persiste en la doctrina que has aprendido. Dice: pues haciendo esto, mire, oiga hermano, ¿por qué? Porque a mí me interesa mucho la buena doctrina aquí. Y quizás a veces soy duro. ¿Pero sabe por qué soy duro? Porque tengo un corazón de pastor que les ama a ustedes, hermano. Si yo no les amara a ustedes, a mí me diera lo mismo. ¿Me entiende? A mí me diera lo mismo con mi familia. Pero una de las cosas que yo les digo a ellos es: cuídense, tengan temor a Dios. No sean fáciles en caer en el pecado. Amen a Dios sobre cualquier otra cosa. Porque Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello,
Pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti y a los que te... O sea que si yo les empiezo a predicar falsa doctrina, aparte de perderme yo, lo voy a perder a usted también. Mire, cantidades de gente, de este hombre ahí, hermano, diciendo cuando Pedro y Simón, ustedes han visto ese video, claramente dice el hombre, aquí el que se equivocó fue Pedro. Aquí Pedro es el que estaba equivocado. ¿Cómo que Pedro? Hasta el mejor niño se puede dar cuenta al leer la historia de Pedro y Simón. Simón quería comprar el don de Dios, ¿no es cierto? Y las cosas de Dios no se compran. ¿Que usted cree que porque alguien que aquí mantiene la congregación con sus diezmos mensuales grandes y sabemos que está en pecado, pero no le vamos a decir nada porque, si le decimos algo se va a enojar y ya no va a diezmar y la obra se va? Pues que se vaya con todo y diezmo. Así. Pero la obra es de Dios y es de Dios. ¿Me entiende? Pero no, porque es el hombre o la mujer que más. Y siéntese, hermano. Sí sabemos que se está recasando otra vez. Ya es su tercera mujer, porque con la primera, segunda no se llevó bien. Esta tercera a lo mejor sí. Sí, usted siga haciéndolo. Dios conoce su corazón. Claro que Dios conoce su corazón. Entonces en aquel día no solamente estoy llevando yo al fracaso al que me oye, sino también a mí mismo. Por eso Pablo le dice ahí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. No te apartes de la doctrina, mantente en la doctrina. Aunque no vas a hacer monedita de oro para todo mundo, pero mantente en la doctrina, enseña la doctrina, enseña la palabra, le dijo Pablo. ¿Por qué? Porque haciendo tú esto, te salvas tú. O sea que la buena doctrina es salvación, ¿no? La mala doctrina es condenación. Mire este rey, si le hubiera hecho caso a Micaías y no va a la guerra, Dios le da victoria, ¿sí o no? Dios le da la victoria, pero le hizo atención más a ¿quiénes? A los falsos profetas. ¿Cómo terminó? Ahora, 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1. Este campo va a reverdecer, hermano. Va a tomar unos días, pero va a reverdecer. Y va a reverdecer con palabra, con doctrina. Con doctrina. Y el día que yo empiece a predicar doctrina falsa aquí, yo pienso que el primero que va a salir de aquí va a ser yo. Porque lo que yo quiero, hermano, es que la doctrina, la palabra de Dios, sea lo que más tenga lugar aquí en este lugar. Amén. Aunque cueste y seamos es difícil, porque no es fácil. No es fácil. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco, te ordeno delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga bien esto, Timoteo, predicas la palabra.